Vamos a orar primero. Yo creo que Hernando Rulli que nos lleve a Dios en oración. Vamos a orar para iniciar. Padre, reconocemos que tú eres el Dios de los cielos, de la tierra y de todo lugar. Señor, te damos gracias porque nos has traído hasta aquí para aprender tu palabra. Te damos gracias por nuestra salud, Señor, porque a pesar de haber estado en pastor y ya no te rogamos por los demás hermanos que han estado enfermos o están ahora enfermos. Bendícelos, Señor, levántalos, guárdalos, tráelos, Señor, nos rogamos en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos por los hermanos que aún están con bien, que no se han enfermado. Te damos gracias, Señor, por que estás presente en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Vamos a entonar este canto. Y si vivimos, para Él vivimos. Bien, vamos en nuestras Biblias hoy a continuar con el estudio de los Hebreos. Vamos a la lección 12 y vamos a Hebreos capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 12, Hebreos capítulo 3, del 12 hasta el capítulo 4, versículo 2, hasta el 4.2, todo el que resta del 13 hasta el 4.2. Hebreos 3, del 12 hasta el 4.2. Entonces, vamos a empezar con nuestro hermano Luis. Hebreos 3.2. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón humano de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, de tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes en Cristo, si es que tenemos hasta el fin, el principio de nuestra comunidad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿O quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe de los que la oyeron. Ok, muy bien. Una de las cosas que llama la atención es que este pasaje del Salmo 95 se repite varias veces. Y una vez más lo acaba de mencionar una de sus frases. Así es que dice aquí en el estudio, el capítulo 3 de Hebreos es insistente en dos cosas. Uno, la ira de Dios que le llevó a jurar que el pueblo de Israel que sacó de Egipto no entraría en su reposo debido a su incredulidad. Y dos, el llamado insistente a no vernos en esa situación
endurecidos por el engaño del pecado, lleguemos a tener un corazón malo de incredulidad. Ahora, aquí hay una cuestión, este pasaje, que de hecho hoy lo que vemos es como un repaso de lo que ya nos dijo en los versículos anteriores. Hay un punto interesante de discusión entre dos interpretaciones. Dice, la gran diferencia en la interpretación de este pasaje entre la postura arminiana, que señala que la salvación se pierde, y la reformada, que aclara que el llamado de Dios es firme y somos sustentados por él hasta el fin, se halla básicamente en ubicar tal ejemplo del pueblo de Israel dentro del llamado a convertirnos de verdad, es decir, en la salvación, o si el llamado es a perseverar en el desarrollo de nuestra salvación, es decir, en la santificación. Y en esto, bueno, hay que aclarar que hablamos de salvación y después de la salvación viene la santificación. Cuando nosotros debemos considerar que la salvación es el nuevo nacimiento, creer en Cristo y entonces ser justificados. Es la obra de Dios. La santificación es nuestra madurez y la transformación a la imagen de Cristo. Entonces debemos considerar si el pasaje nos está ubicando en que el pueblo de Israel en realidad nunca llegó a la salvación, o si estando en la salvación cayó, por ponerlo de esa manera. Bueno, si el pasaje nos está llamando a creer para ser salvos, o si el pasaje nos está llamando a perseverar en la salvación. Esto va a afectar nuestra interpretación. Obviamente no lo vamos a concluir hoy porque este tema va hasta el capítulo 4, el versículo 11, más o menos. Así es que el punto es que iremos sacando conclusiones sobre esto, pero lo que hoy vamos viendo es hay que hacer un recuento, por así decirlo, para saber qué nos está hablando. Porque el llamado es, estás en peligro de caer en la ira de Dios y por lo tanto no entrar en su reposo. ¿Qué implica no entrar en su reposo? Implica perder la salvación o que siendo cristianos nos mantengamos fuera del reposo de Dios. Algunos han llegado a preguntarse, bueno, estamos hablando de que esta gente que Dios sacó de Egipto en realidad no fue salva, o es el hecho de que aún a pesar de todo lo que vivieron, de todas las maravillas de Dios, nunca descansaron en Dios. Vamos a ir viendo sobre esto, vamos a ir entendiendo. Dice, no debemos olvidar que ya hemos sido señalados como participantes del llamamiento celestial. El llamamiento es Dios nos llama, en la obra de Dios, el Espíritu nos da vida, nacemos de nuevo y por lo tanto creemos en Cristo y somos justificados. Bueno, ya somos señalados como partícipes del llamamiento celestial. Se nos ha amonestado a prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, esto en el capítulo 2, no sea que nos desviemos. ¿Por qué? Bueno, pues si todo transgresor de la ley, la cual siendo dada por ángeles recibió su castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación anunciada por Cristo? Ok, esto es lo que dice el capítulo 2, los primeros versículos. Después, dice, es interesante que en todo lo que hemos visto hasta ahora en la carta, no ha habido ningún llamado al arrepentimiento para salvación.
No hemos visto en todos los capítulos que nos diga arrepiéntete para ser salvo. No nos ha llamado a salvación, no ha tocado el tema de la salvación respecto de nuestro papel de creer, arrepentirnos, sino que, como dice aquí, tampoco se nos ha incluido en ninguna parte del proceso de redención. Por el contrario, todo lo que se nos señala está centrado en el Padre, que desea llevar muchos hijos a la gloria, y el Hijo que llevó a cabo la purificación de los pecados, como dice el versículo 3 del capítulo 1. Luego habla del Hijo que fue perfeccionado, Dios quería llevar hijos a la gloria, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, se hizo humano como nosotros, participó de carne y sangre como nosotros, a fin de ser nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote, etcétera. Todo lo que nos ha hablado es el papel de lo que Dios ha hecho, pero no nos ha demandado a nosotros nada. Hasta este capítulo 3. La primera vez que en el capítulo 2 nos dice que prestemos atención a lo que hemos oído. Eso es lo que nos dice. En el capítulo 3 ya empieza a hablar de que si oímos su voz no endurezcamos el corazón. Ahí ya empieza a demandar algo de nosotros. Pero en el 2 solamente nos llamó a prestar atención a lo que hemos oído. Bueno, por el contrario, todo lo que se nos enseña está centrado en el Padre, que desea llevar muchos hijos a la gloria, el Hijo que llevó a cabo la purificación de los pecados. Y debemos señalar que todo lo que vemos aquí es el cuadro completo de la salvación. Es decir, no está ocurriendo algo o no nos está gritando algo que debería de señalar el escritor de Hebreos. Jesús se hizo hombre para derrotar al diablo, se hizo hombre porque participa de carne y sangre como nosotros. En lo que señaló anteriormente dice que llevó a cabo la purificación de los pecados. Él es el que santifica. Él también fue tentado como nosotros y habla de la obra de Cristo y no nos involucra a nosotros de alguna manera en algo que hayamos desarrollado en esta obra, sino hasta que nos dice que somos partícipes del llamamiento celestial y entonces sigue hablando acerca de Jesús. Notemos que el enfoque está en Jesucristo y no en algo que hagamos nosotros. Entonces dice, debemos señalar que todo lo que vemos aquí es el cuadro completo de la salvación, una obra integral del Dios que llama y da vida, que efectuó el sacrificio redentor, para de este modo impartirnos la justicia de la que somos hechos partícipes. Todo esto sin ninguna intervención de nuestra parte. Por lo tanto, procedamos a entender con claridad este pasaje respecto de nuestra participación en la santificación a cual Cristo lleva a cabo en nosotros. Hay un término que se utiliza que dice que la salvación es monergista. Monergista. Porque mono significa uno, ergo significa fuerza, es la fuerza de uno solo o el papel de uno solo que es Dios. La salvación la hace Dios solo. Nuestra salvación es monergista porque somos incapaces de cooperar en ella. Sin embargo, la santificación se dice que es sinergista. La palabra sinergia es la unión de dos fuerzas o más. Es decir, nosotros trabajamos juntamente con Dios en nuestra santificación. Por eso entendemos, ¿por qué? Porque ¿cómo vamos a madurar si no oramos? Es decir, Dios hace su obra, pero si nosotros no leemos la Biblia, no estudiamos, es decir, esto ya involucra nuestra participación. ¿Cómo somos santificados? Por eso hay un llamado ahí a no endurecer el corazón. Sabemos que el corazón de todo pecador está endurecido. Por eso el llamado a no endurecer el corazón
no es en la salvación, porque aquí todo pecador tiene el corazón endurecido hasta que el Espíritu da vida. Pero aquí podemos endurecer el corazón. ¿Ok? Así es que vamos a ver sobre esto. Sí, hermano. No, todo pecador tiene el corazón endurecido. Cuando el Espíritu viene y da vida, entonces esa persona cree, pero ¿qué ocurrió primero? La obra del Espíritu. Le dio vida, transformó su corazón para creer. Es la obra del Espíritu. Es decir, que en ese sentido, todo el que es salvo es porque su corazón fue tocado por el Espíritu. Por eso muchas veces cuando oramos por la gente que no ha creído, oramos ¿por qué? Porque Dios toque su corazón, ¿sí o no? Porque precisamente por eso no son salvos, porque no han creído, porque el corazón del ser humano por naturaleza está endurecido por el pecado. Ahora, el llamado es entonces, ya quienes hemos oído su voz, que hagamos ¿qué? Endurecer el corazón. Pero decimos, bueno, esto nos va a tomar unas 2 clases más para ir viendo las conclusiones, para no llegar antes de tiempo. Pero esta es la parte interesante, porque es cierto, hay que ubicar este llamado en qué punto. Bueno, como dijimos, dice que ya somos partícipes del llamamiento celestial. ¿Qué significa? Que ya somos salvos. Entonces le está hablando a salvos, dice, por tanto, hermanos, y no le está hablando a no creyentes, ¿verdad? Entonces, no endurecer el corazón es un llamado de este pasaje hacia el creyente. ¿Ok? Miren, dice, el peligro de no entrar en el reposo de Dios. Bueno, el problema que una vez que hemos creído y luego nos apartamos de Dios, está relacionado con el corazón endurecido. ¿Ok? ¿Conocen gente que creyó en Cristo y se apartó? Ok. Ok, ahora hay gente que ha creído y se ha apartado y hay gente que jamás ha creído, pues vino y en algún modo disfrutó de algo y luego se apartó. Pero ¿será que hay creyentes que sí se llegan a apartar, se endurece su corazón en algún momento? Bueno, ok, entonces, ¿cuál es el problema de endurecer el corazón? Dice, bueno, está relacionado con el corazón endurecido o hay otra forma en que lo llama, corazón malo de incredulidad. Pero ¿por qué razón ocurre? Y eso es lo que tenemos que estudiar y es lo que vamos a ver hoy. Esto se deriva del engaño del pecado. Como dice, aquí estamos en el versículo 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Qué interesante que dice hermanos, porque está hablando con gente que ha nacido de nuevo. Que hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Luego en el 14 dice, en el 13 dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes, que ya es hermano, sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece el corazón? El engaño del pecado. Ok, aquí podríamos reflexionar respecto de la pregunta. ¿Qué ocurre entonces con el cristiano cuyo corazón se endurece y se aparta? ¿Será que el tal pierde su salvación o solo cae en un estado de profunda necesidad? Bueno, es interesante que este tema es constante en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10, es una parte larga, son 12 versículos, pero vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 10, que es, por ponerlo de alguna manera, un pasaje paralelo al que leímos la semana pasada. 1 Corintios, capítulo 10, los versículos del 1 al 12. 1 Corintios 10. Y nos quedamos hace un rato, bueno, volvemos a empezar, nuestros hermanos.
no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Notan que es muy semejante a todo lo que nos ha narrado, porque Dios juró en su ira, no entrarán en mi reposo. No toca esta parte Pablo aquí, pero lo que hay que destacar es decir, no toca la parte donde Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo, pero nos explica que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Bueno, aun cuando estaban bautizados en la nube y en el mar, y aun cuando bebieron la bebida espiritual y comieron de el pan, pues el pan del alimento espiritual, es decir, tenían el bautismo y la cena representados en alguna forma, tenían comunión con Dios. Bueno, hermano. Ok, esa es la parte interesante, aunque estamos hablando de un punto en el que todavía Cristo no ha muerto, en el que todavía la ley de Moisés, de hecho, no estaba en un proceso. Y la pregunta era, ¿qué era lo que en realidad daba salvación? ¿Qué fue lo que ocurrió con Abraham? Él creyó en Dios, a Dios, lo que le dijo, y eso le fue contado por justicia. Entonces, el asunto fue que ellos necesitaban creer salvación. ¿Y cuál fue su problema? No creyeron. Exactamente. Y ahí hay un punto interesante, es decir, yo he meditado en esto, nos pone al pueblo de Israel de ejemplo, ellos no creyeron, pero nosotros ahora estamos recibiendo esta palabra porque hemos creído. Ellos eran el pueblo de Dios. Seguramente creyeron en parte cuando vieron los milagros, pero era constante su incredulidad y su forma de vida no reflejaba haber creído en Dios, ¿verdad? Pero entonces uno dice, ¿cómo nos ubica como pueblo de Dios? Nos compara a nosotros, a quienes hemos creído, porque si no hemos creído no somos hermanos, no somos cristianos y la carta no está dirigida a nosotros. Entonces es obvio que hay una diferencia. Y ahorita al final vamos a llegar a este punto en la clase. Ok, pero vemos el punto interesante. Ellos tenían todo para creer. Dios no se agradó de ellos. Dice aquí, en el versículo 6 nos dice que Dios permitió esto con un propósito. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Dios los llevó a ellos a ese punto para servirnos de ejemplo. De ejemplo para nosotros. Ajá, de ejemplo para nosotros, como ejemplo para nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Sí. Sin ver los milagros, ¿no? Ah, exactamente. Y de hecho, sin ver a Jesucristo físicamente. Entonces hay una dicha ahí. Pero aquí destacan, ya hemos hablado de esto, ellos sirvieron de ejemplo para nosotros. ¿Dónde están? A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Luego, en el versículo 11 lo repite. Estas cosas le sucedieron como, nuevamente, ejemplo, y fueron escritas como
enseñanza. Ahí está el versículo 11, ahí pueden ver la palabra. ¿No pasó hoy? A ver, para que nos vean la respuesta. Sí, ¿verdad? Bueno. Ok, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Ahí está el punto de la dicha. Nosotros recibimos algo que ellos no recibieron. Es cierto, ellos vieron los milagros y fue una generación que experimentó algo que ninguna otra generación ha experimentado, viendo todos los milagros y maravillas que Dios hizo. Pero nosotros recibimos una Biblia completa, conocemos de la obra de Cristo, tenemos, de hecho, los primeros cristianos podían haber visto a Cristo. Era cuestión de creer en Cristo, no de seguir una ley para salvación, sino creer en Cristo, y teníamos, y desde ellos hasta nosotros hemos tenido algo mucho más sencillo, por ponerlo de esta manera, que es solamente la fe en Cristo. Pero además todo el relato bíblico que nos ha dado claridad en esto, es decir, comprendemos cosas que ellos no, porque por un lado está la palabra explicada, por el otro lado ahora nosotros tenemos el Espíritu que ellos no tenían habitando en ellos mismos. Entonces, hay una diferencia entre nosotros y ellos, lo que decíamos. Nosotros, nos dice hermanos la palabra, porque hemos creído en Cristo, somos salvos, pero nos pone el ejemplo del pueblo de Israel, que teniendo todo, no agradable. Que como vimos la semana pasada, ellos tenían todo para haber creído en Cristo o creído en Dios, y aún así no creyeron. No es que Dios no hubiera puesto al alcance de ellos el conocimiento, lo puso, pero ellos no creyeron. Bueno, dice en el versículo 12, vamos en la 4, ¿verdad? En el versículo 12 termina con un llamado semejante a Hebreos 2:1, el que ya vimos. Pongamos más atención a lo que hemos oído. Bueno, aquí dice, por tanto, el que cree que está firme, ¿okay?, tenga cuidado o mire que no caiga. Ok, no sea que caiga. De acuerdo a la versión de las Américas. Ahora, esto es aquí, nos quedamos aquí, ¿verdad? Seguimos nuevamente con nuestro hermano Rudy. Vamos a Santiago 4, del 4 al 5. Hay un llamado. Santiago 4, los versículos 4 y 5. Entonces, aquí encontramos un fuerte llamado. Dice, oh almas adúlteras. ¿Saben qué es interesante? Que le está hablando a cristianos. Oh almas adúlteras, pero le está hablando a cristianos, por lo que vemos en el versículo 5. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Ok. Entonces, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo de él, ¿okay?, se constituye enemigo de Dios. Ok, o el mundo o Dios, pero no se puede ambos. Ser amigo del mundo me convierte en enemigo de Dios. El domingo vamos a hablar un poco de esto. O piensan que la escritura dice en vano. Aquí hay una diferencia entre la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas. Dice,
que Dios, en la Reina Valera dice el Espíritu. Bueno, aquí dice Dios celosamente anhela. Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar, ¿ok?, en nosotros. Es decir, de acuerdo a la Biblia de las Américas, Dios anhela el Espíritu que ya puso en nosotros, de acuerdo a la Reina Valera. El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros es el que nos anhela celosamente a nosotros. Bueno, finalmente el asunto es que el Espíritu está presente. ¿Y eso qué significa? Que le está hablando a creyentes. No le está hablando a los no creyentes. Cuando dice "oh almas adúlteras", es una reprensión para el cristiano. Entonces, la reprensión es para no ser enemigos de Dios. Bueno, vamos a sumar a esto Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera carta de Juan, los versículos 2, perdón, capítulo 2, versículos 15 al 17. Seguimos con nuestra hermana Alejandra. Era Juan 2. Ok. El llamado es este. No amen al mundo. Ok. No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ya nos dijo, el que quiera ser amigo del mundo, ahora nos dice, no amen al mundo, pero tampoco las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, ¿qué es lo que pasa? Ok, el amor del Padre no está en él. Significa no que el Padre no le ame, sino que rechaza el amor de Dios. No permite que ese amor esté en su vida. Porque todo lo que hay en el mundo son tres cosas que hay en el mundo. Cuando dice las cosas del mundo, son estas tres para identificarlas. La primera es la pasión de la carne. Ok. La segunda es la pasión de los ojos o la codicia, dice en la Reina Valera, ¿verdad? Y la tercera es la arrogancia de la vida o vanagloria de la vida. Todo esto que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Okay. Lo que ocurre con el mundo es que el mundo pasa, ¿okay?, y también sus deseos, sus pasiones, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien. Aquí están señaladas las tres raíces del pecado, la razón por la cual el corazón se endurece. Ya vimos, un corazón endurecido por el pecado lleva a la incredulidad. Entonces, ¿qué debemos de cuidar? Las tres raíces del pecado es la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Tenemos que cuidar nuestro corazón de estas tres cosas. De estas tres se dependen las variadas manifestaciones del pecado. De aquí se desprenden las borracheras, el adulterio, el robo, la mentira, la fornicación, el homicidio, todo se desprenden de estas tres cosas. Por eso son llamadas las raíces del pecado. Están en la naturaleza humana. Dice Santiago, codiciamos porque una o es por la vista
o es por la carne, queremos lo que los demás tienen, o queremos tener algo que no sabíamos que queríamos hasta que lo vimos y ya no podemos vivir sin ello. De aquí se desprende el pecado. Parece tan inofensivo de pronto, incluso la arrogancia de la vida, querer ser el mejor, el máximo, etcétera, y empieza a haber un deseo malo en el corazón. Por eso uno cae en la incredulidad. Por esta razón nos damos cuenta que lo que la Biblia hace es amonestarnos a no apartarnos de Dios. Este pasaje está haciendo un llamado a guardar nuestro corazón y no caer en la incredulidad. Y esto lo hace derivado del hecho de que somos santificados en Cristo. Por esa razón, el llamado ha sido exhortarnos unos a otros en este tiempo. Ok, ya estamos hablando nuevamente, volvemos nuevamente a Hebreos capítulo 3. Ok, el llamado es exhortarnos unos a otros, como lo leímos en el versículo 13. Antes exhórtense los unos a los otros cada día. Ese es el llamado. ¿Por qué? Porque en realidad es parte de lo que Dios ha provisto para no caer en la incredulidad. Por esa razón, un cristiano que deja de congregarse, que deja de relacionarse con otros creyentes, empieza su corazón a endurecerse porque no hay quien le exhorte. Y esta es la cuestión que Dios ha provisto, exhortarnos unos a otros, como dice el versículo 13. Bueno, dice entonces, llamado ha sido exhortarnos unos a otros en este tiempo. Del mismo modo, Gálatas 6, 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2, donde nos quedamos en la lectura. Ok. Vamos a ver Gálatas 6, 1. Ok, aquí entonces está el llamado, igual que lo hace Hebreos, notarnos, dice, nos llama que si alguien es sorprendido, ok, si alguien es sorprendido, ok, en alguna falta, le restauremos en un espíritu de mansedumbre. Es decir, si alguien cae, alguien tropieza, alguien se halla en esta situación que está hablando el escritor de Hebreos, debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. No es el inmediatamente disciplina, vámonos, y ya no haces esto, no haces aquello, y te quedas castigado aquí. No, el tema es restaurarle con espíritu de mansedumbre, mirándonos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados. ¿Cómo somos tentados? Somos tentados a la incredulidad. Ese es el tema que estará tratando el escritor de los Hebreos. Un corazón malo de incredulidad es la tentación, decir, bueno, ya no importa, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a hacer caso, no me voy a reunir, etcétera. A eso somos tentados. Entonces, obviamente, también somos tentados a ver que ya falla en la que el hermano cayó, puede que alguien ahí le está disciplinando, pero el otro está peor en su vida espiritual, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser con espíritu de mansedumbre. A esto lo llama llevar los unos las cargas de los otros. Y de este modo cumplimos la ley de Cristo. No la de Moisés, la de Cristo. Es distinto la ley de Moisés, la ley de Cristo. Ok, ahí está el punto de exhortarnos unos a otros en este tiempo. Cuando hablamos de no descuidar esta salvación tan grande,
vimos que el problema, según 1 Corintios 3, de 10 al 15, vamos a darle una leída para acordarnos un poco, para que notemos cuál es el punto que hablábamos hace un rato, que nos preguntaba nuestro hermano Rudy. 1 Corintios 3, del 10 al 15. Ok. ¿Qué pasa con alguien que no edifica su vida espiritual correctamente? Estamos hablando que es salvo, algo que está implícito en el pasaje, donde Cristo ya fue puesto como fundamento, pero edifica con paja y entonces su obra es consumida por el fuego. ¿Qué le pasa? Sufre pérdida, dice aquí, pero ¿pierde la salvación esa persona? No, dice él será salvo, aunque así como a través de fuego, es decir, entra a la eternidad, pero como de panzazo, ¿no? Por eso dice aquí, cuando hablamos de no descuidar esta salvación tan grande, vimos que el problema, según este pasaje, no está en la pérdida de salvación, sino en la pérdida que experimentamos al edificar con algo que no resiste la prueba, siendo que accedemos a la vida eterna como por fuego, habiendo sufrido pérdida. Entonces uno dice, ¿cómo explicamos esto? Bueno, hay cristianos que tienen gozo en su vida y hay cristianos que están lamentando de todo. Hay cristianos que disfrutan lo que Dios les ha concedido en este tiempo y hay cristianos, no podemos decir que no sean cristianos, que en realidad no disfrutan de nada. Y siguen viniendo a que les apoyemos en esto, en aquello, no encuentran respuestas, están necesitados y ya tienen todas las respuestas, pero no leen la palabra, no oran, no se congregan. Han creído en Cristo y pueden decir que aman a Cristo, pero son descuidados porque su corazón está siendo engañado por el pecado, por los deseos del mundo. Digo, lo podemos decir. Hay cristianos, podemos saber de algunos casos, de personas que han dejado una iglesia, nos encontramos tiempo después, que volvieron a la iglesia, pero tuvieron que pasar una etapa muy dolorosa debido a que fueron seducidos por el pecado, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida. Y entonces nos encontramos después que permanecen en la palabra, aunque se apartaron de ella, y tuvieron que sufrir y todavía en algún modo lamentan el haberse apartado de la palabra. ¿Deseaba Dios eso para ellos? No, pero ellos tuvieron que sufrir ese quebrantamiento porque endurecieron su corazón aun cuando escuchaban la voz de Dios. Ese es el punto que está tratando el escritor de Hebreos. Ahora, dice el 8. Por lo tanto, ya en el versículo 6 se nos ha dicho que esto, volviendo a Hebreos 3, en el versículo 6 de Hebreos 3, dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Ok. En este versículo se nos ha dicho que somos la casa de Dios. Ok. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Y la gloria de nuestra esperanza. Ok, ahora en el versículo 14, es en el versículo 14, nuevamente se nos dice que somos hechos partícipes de Cristo. Ok. Somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Sí. Nuevamente pareciera que hay una condicionante
a la salvación. Pero ya la vez pasada respondimos que el hecho de retener nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza era manifestación de que somos de la casa de Dios. Del mismo modo ahora, si nosotros retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, significa que somos partícipes de Cristo. De otra manera, decíamos, estaríamos creyendo en la salvación por obras. Por lo tanto, el punto importante es mantener nuestra fe, no dejar endurecer el corazón para caer en la incredulidad, pues hemos visto que el inconstante no recibe nada del Señor, y esto es lo que apunta al reposo de Dios. Ok, por esa razón, una vez más, la carta nos recuerda lo que se dice. Si ustedes oyen hoy su voz. Ok. No que no endurezcan sus corazones. ¿Por qué? Porque nosotros, como partícipes en nuestra santificación, podemos llegar a endurecer el corazón. Decíamos, el pecador ya tiene el corazón endurecido. El pecador tiene endurecido todo el tiempo su corazón hacia Dios, hasta que el Espíritu de Dios viene y lo llama, y entonces toca su corazón y le hace nacer de nuevo. Por lo tanto, esa persona cree. Bueno, aquí el llamado es que nosotros, que ya somos salvos, no endurezcamos el corazón como en la provocación. Ok, este es nuevamente el llamado. Así es que hace un repaso para llevarnos a reflexionar, porque quienes, habiéndolo oído, lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que? Ok, salieron, de Egipto. Ok, todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés. ¿Con quiénes se disgustó por cuánto tiempo? 40 años. No fue con aquellos que hicieron, pecaron, ok. No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Ok. No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron en el versículo 18, a los que fueron desobedientes. Y entonces termina con el versículo 19 diciendo, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ok. No entrar en el reposo de Dios. Ahora, recordemos la lista de eventos, lo que vimos desde la lección pasada. El engaño del pecado, es decir, cuando nosotros como cristianos nos distraemos, dejamos de orar, tener la palabra, y algo nos llama la atención del mundo, el engaño del pecado lleva a ser de doble ánimo. Bueno, sí, al rato leo la Biblia, o ya, pues finalmente ya le he leído mucho, me tomo nuevo tiempo para orar. Una no es ninguna, etcétera, cosas así. Bueno, esto lleva a menospreciar el camino de Dios, porque ya empezando a caer en esto, uno dice, bueno, pero sí voy a la iglesia, ya a lo mejor hoy no, pero pues voy la siguiente semana y
Luego si leo la Biblia ya no es tan importante, finalmente, pues no se va a enojar Dios. ¿No? Y eso lleva a un corazón endurecido. Después de estar fallando en esto, el corazón ya se endurece. Bueno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué dice Dios? ¿Dónde está? A ver, no hace milagros, no me ayuda, etcétera. Y entonces el corazón se empieza a endurecer. Esto lleva a la incredulidad. Ya no creemos realmente, bueno, a mí se me hace que esa palabra ni de ser cierta. Y termina por llevarnos a apartarnos de Dios. Ahora, es obvio que aquel que es creyente, Dios le llamó, va a estar llamándole para que vuelva. Aún en el caso de 1 Corintios, en el capítulo 4, 5, tenemos el ejemplo de un hombre que endureció tanto el corazón que Pablo le dijo a los corintios que tenían que entregarlo a Satanás, dejarlo que experimentara las consecuencias de su pecado y que nadie lo buscara ni orara por él, ni buscara bendecir su vida o ayudarlo a mejorar un poco porque tenía que caer lo más bajo que debía caer para que se arrepintiera. Esa es la situación. Dios nos mete en quebrantamiento para llamarnos nuevamente. Algunos es castigo de Dios. Bueno, en realidad es la forma en que Dios está llamando a que dejemos de endurecer el corazón. Por eso el llamado es también en sí mismo una advertencia. El decir, el que crea que está firme, mire que no caiga, significa, aunque tú creas que estás muy firme, si tú te apartas de Dios, Él te va a tratar duramente, porque así lo hizo con los que salieron de Egipto. No está tratando el tema de la condenación, sino el tema de tener que ser tratado duramente por Dios. Por eso es un tema que va en la santificación. Podríamos decir, bueno, pero esos que vieron los milagros, aunque pecaron, Dios no les hizo nada. No, Dios trató duro con ellos y no entraron en su reposo. Nosotros como cristianos no podemos confiarnos, decir, bueno, no pasa nada si no leo la Biblia ahorita. Y no pasa nada si no oro, veo esta situación y no es importante. Y empiezo a endurecer el corazón. Ese es el llamado, porque significa Dios va a tratar duramente contigo y lo que menos vas a hacer es reposar. Ese es el punto. Ahora, dice, este es el riesgo de ser tentados. Por eso nos dice el versículo 1 del capítulo 4, nos dice que hagamos ¿qué? Dice, por tanto, todo esto, temamos. Por tanto, temamos. Es decir, tengamos esto en el respeto que corresponde, que nos preocupe lo suficiente. Porque aquellos lo provocaron y llevaron castigo. Nosotros, si lo provocamos, llevamos castigo. Miren, este es el punto. Ya lo mencionamos. Si la ley de Moisés recibió justo castigo el que no la cumplía, la salvación es mucho más grande que vamos a recibir si endurecemos el corazón. Ese es el punto que está tocando. Ok, entonces dice, por eso dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, hoy en día tenemos la promesa de entrar en el reposo de Dios. Algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Ya veremos las formas en que el cristiano deja de alcanzar el reposo de Dios. Las formas en que deja de alcanzar la gracia de Dios, como lo va a decir en el capítulo 12 después. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. Estas buenas nuevas significan evangelio, ¿no? Las buenas nuevas, como también a ¿quién más? A ellos, ¿verdad? Aquellos que salieron de Egipto. Uno dice, bueno, ¿en qué momento les hablaron las buenas nuevas? Lo estaban viviendo. Ser rescatados de la esclavitud, a ser el pueblo de Dios. Eso eran las buenas nuevas. El evangelio fue predicado en la salida del pueblo de Egipto. Ok, pero la palabra que ellos oyeron no les, dice versículo 1,
no les aprovechó, ¿verdad? Bueno, ya estoy en el 2. La palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por fe, la fe en los que la oyeron. Ellos no creyeron, pero es interesante que creer también es un don de Dios, como dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y está haciendo referencia al término la fe. La fe proviene de Dios. Dios no les permitió a ellos creer para servir de ejemplo a nosotros nos concedió creer para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Ok. No sé si hasta aquí va quedando claro. El asunto es que la advertencia es que si ellos, viendo la ley de Moisés, recibieron castigo, nosotros lo que tenemos es más grande, bien recibiríamos castigo. Si nos apartamos y endurecemos el corazón, no está tratando un tema de perder la salvación, sino de no entrar en el reposo de Dios. Bueno, ahora, son dos cosas. La primera es la comparación entre el castigo que recibieron los que fallaron a la ley y la advertencia de nosotros de no descuidar esta salvación tan grande. Esa es una cosa. La otra es que en el capítulo 3 empezó a hacer una comparación entre la obra de Moisés. Moisés fue fiel como siervo en la casa y él es parte de la casa, mientras que la comparación es con Jesucristo, que fue fiel en su obra como hijo. Él es el constructor de la casa. Bueno, Dios envió a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a la presencia de Dios en el monte Sinaí y posteriormente introducirlos en la tierra de Canaán. Pero el pueblo no soportó la presencia de Dios, porque en el monte Sinaí se quejaron de esto, de que tenían miedo de Dios, y le dijeron a Moisés: habla tú y que Dios habla con Dios, que Dios hable contigo y tú nos hablas a nosotros. Bueno, pidieron profeta por primera vez. Y no creyó el pueblo de Israel que Dios les podría entregar la tierra que le prometió a sus padres. De este modo, ellos no entraron en el reposo de Dios. Así pues, la obra de Moisés se compara o se contrasta, sería ahí más bien, con la obra de Jesucristo, que lleva muchos hijos de Dios a la gloria, como dice en el capítulo 2, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es decir, Moisés fue fiel, pero no pudo meter a ese pueblo a la tierra de Canaán. Jesús fue fiel y él sí nos ha llevado a la gloria. Esta es la comparación que el autor está haciendo. ¿Ok? Pero aún no concluimos este importante tema. La siguiente lección continuaremos con él. ¿Ok? Y por lo que veo, pues yo creo que serán 2 lecciones que vamos a tratar este tema todavía más, pero espero que ya vaya siendo claro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Pues vamos a orar para terminar, vamos a ponernos en las manos de Dios, orar por todos los que están enfermos todavía de gripa, y cada semana salen nuevos hermanos, ¿verdad? Con gripa, pero gracias a Dios que vamos saliendo, es algo. Esperamos que los que estén sanos no se enfermen. También hay que orar por eso, porque decimos, bueno, ya unos salieron y otros van entrando, pero que Dios preserve, ¿verdad?, la salud de cada uno. Sobre todo porque tenemos la escuela bíblica de vacaciones y confiamos hacerlo en un ambiente de, pues, deleitarnos en ello y contar con todos los que tienen su corazón, apoyarnos, que nadie diga, bueno, por la gripa pues no voy a poder hacerlo, o por enfermedad. Así es que vamos a orar por esta escuela bíblica de vacaciones y por cada uno, por la salud de cada uno y el sustento de nuestro Dios. Padre, alabamos tu nombre y te bendecimos dándote muchas gracias, Señor, primeramente por permitirnos tener este estudio. Gracias por cada uno de los que nos ve por internet, Señor, confiando en las cosas que tú estás enseñándonos en tu palabra, Señor, queden claras, Padre.
y que podemos conocerte cada día más y entender la importancia, la trascendencia de contar con tu gracia, no para tomarla en vano, sino realmente para temer, Señor, para tener este temor de ti, Señor, porque tenemos que entrar en tu reposo, Señor. Es este punto, Señor, de poder en verdad, Señor, saber que si estamos enfermos, Padre, tú traerás salud, tú fortalecerás el cuerpo de cada uno de los que están delicados de salud. Que aquellos que tienen salud, tú les preservarás, Padre, y podamos reposar en ti, Señor. Este es el punto principal de nuestra dependencia en ti, Señor. Saber que tú has de proveer el alimento, el vestido, que has de guardar nuestro cuerpo, nuestra salud, nos fortalecerá, Señor. Que a pesar de ahora la debilidad que experimentamos, Señor, y la necesidad que se presenta por causa de los precios altos de los productos, Señor, tú, Padre, nos sustentas y podemos reposar en ti. Es un tema de creer o de no creer, Señor, y que no sea la incredulidad la que gobierne nuestros corazones, sino que creamos que verdaderamente, Padre, todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, Señor, tú lo permites para que tu pueblo verdaderamente crea en ti. Gracias, Dios, por tu cuidado, gracias por tu amor. Líbranos de todo mal, de toda enfermedad, Padre, y danos reposo, Señor, para ser fortalecidos en ti. Ponemos en tus manos la escuela bíblica de vacaciones, cada maestro, Señor, cada alumno, cada padre de familia, Señor. Te pedimos porque proveas todo lo que necesitamos, Señor, y esta escuela de vacaciones, Señor, sea verdaderamente edificación para cada niño, para cada alumno, Señor, y para el crecimiento que estamos llevando a cabo como iglesia, para ser fortalecidos en la relación unos con otros y en el conocimiento de tu palabra, en nuestra relación contigo. Guárdanos, guarda nuestros hogares, Señor. Llévanos con bien, Padre, y permite que descansemos esta noche, Señor, guardados por ti en el hueco de tu mano. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te estamos pidiendo todo esto. Amén. Amén. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Que el Señor bendiga a cada uno y continuamos con el estudio dentro de semanas. La próxima semana no hay estudio porque tenemos la escuela bíblica de vacaciones. El siguiente miércoles tenemos reunión de oración y el estudio vendría hasta la tercera semana. ¿Ok? Entonces, pero no pierdan de vista lo que hemos estado estudiando. ¿Ok? Que Dios les bendiga a cada uno. Gracias por su tiempo. A todos los que nos ven por internet, Dios les bendiga.